Quiero dejar con ustedes entonces en este escenario la siguiente exposición. Bueno, él actualmente se desempeña como especialista en analítica de datos del Observatorio del Gasto Fiscal, con más de 15 años de experiencia en análisis de gastos públicos y datos abiertos. La ponencia del día de hoy lleva por nombre Apertura de Datos Abiertos. Dejo con ustedes, con este gran aplauso, al señor José Mora. Vale, gracias. Ok, primero que todo, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder tener espacios para contar qué estamos haciendo, cuál es el trabajo que desde la sociedad civil se está haciendo en base a todo el trabajo que comentaba Iván, que comentaba Juan Carlos. Contarles quién soy yo. Mi nombre es José Mora, soy líder analista y especialista en analítica de datos del Observatorio del Gasto Fiscal, que es una fundación pequeña que el año 2016 nos comenzamos a dedicar a tomar los datos abiertos que generan las distintas instituciones públicas para generar productos de valor que permitieran mejorar la rendición de cuentas y, por lo tanto, con ello, empujar un mejor gasto público. En particular, el tema de datos abiertos a mí me apasiona bastante porque es el fruto de todo un trabajo detrás de unidades como, por ejemplo, la de Juan Carlos o la de Iván, que entendieron que no era solo importante el trabajo interno, el generar esta información para la gestión propia de la institución pública, sino que también tiene un valor y se puede generar un valor a partir de liberar esos datos. Y esa liberación de datos implica que se aumente la confianza, por ejemplo, del ciudadano, porque los procesos se vuelven más transparentes. O sea, no hay algo que ocultar detrás de esa compra pública, ya que podemos saber, hoy día Chile es un privilegiado en ese sentido, quiénes son los que vendieron, cuáles fueron los precios de oferta de cada uno de los oferentes en una licitación pública. Podemos ver el pliego, como decía Iván, las bases de licitación, como las llamamos acá en Chile, para conocer las condiciones técnicas y administrativas bajo las cuales se rigió el concurso público. Entonces, todo este esfuerzo, todo este trabajo, hoy día parece que ya se hizo, pareciera como que es parte de, pero 20 años atrás no existía Chilecompra Mercado Público como plataforma de datos abiertos, y era muy difícil saber cómo se hizo una licitación pública, quién fue el que la adjudicó, quién tomó la decisión de compra, cuánto se hizo por trato directo. Hay un montón de cosas que hoy día podemos saber y las damos por sentado, pero que 20 años atrás no era así. Incluso hoy día, desde el Observatorio del Gasto Fiscal hemos hecho un esfuerzo importante con una institución pública que le ha costado abrir sus datos, que es el Ministerio de Obras Públicas. Como probablemente si acá hay funcionarios públicos sabrán, las obras públicas que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas no están todas dentro del mercado público, por una serie de dificultades que tiene el procesamiento de la adjudicación y el control de esa obra pública. Pero como Observatorio del Gasto Fiscal hicimos un trabajo conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción y con el Ministerio de Obras Públicas desde el año 2018, y hoy día hay un portal que permite acceder a todas las obras públicas, quiénes fueron los contratantes, si hubieron extensiones de contrato, por qué se hizo esa extensión de contrato. Toda esa información antes no estaba disponible. Y uno dice, ya, ¿qué gano yo con esto? Para poder entender eso, vamos a tener que partir desde atrás, partir desde los conceptos. Esto es un poco teórico, pero es importante para entender por qué se habla de datos abiertos. Hay distintas definiciones de lo que se entiende por dato abierto, distintas definiciones. Esta es una de las más formales, la generó la Web Consortium,
en particular el fundador de Internet, Sir Tim Berners-Lee, él la generó, y lo distribuye en una especie de escala, desde menos apertura a mayor nivel de apertura. Una estrella, que es el menor nivel de apertura, implica que yo disponibilizo los datos a través de un formato cerrado y difícil de acceder. Y probablemente quienes hayan tratado de acceder, por ejemplo, a resoluciones, a decretos, se han encontrado con este tipo de datos porque no están dentro de un formulario y por lo tanto no están dentro de una base de datos. Esos datos están dentro de un PDF, que es una imagen, que es un escáner, y que si yo, por ejemplo, quisiera analizar qué pasa con todos los decretos de pago de manera masiva, es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque es una imagen, si quiero sacar los datos desde ahí, tengo que copiar y pegar, si es que esto lo permite. Entonces, por lo tanto, es un nivel muy precario. ¿Puedo conocer la información? Sí, pero tengo que ir uno a uno en los documentos. El segundo nivel ya es generar algún tipo de información estructurada. Es tomar estos decretos de pago, es tomar estos decretos o resoluciones y estructurarlos en una base de datos y dejarlos disponibles en algún tipo de archivo de planilla de cálculo, por ejemplo, pero de índole privativo como lo es Excel. Ya, si avanzamos ya en un nivel ya más elevado, tenemos este mismo tipo de información o de bases de datos que pueden ser trabajadas por organizaciones como la nuestra o también por investigadores de la academia. Hoy día hay muchos avances importantes que se han logrado en Chile y de hecho hay una parte importante del presupuesto nacional que se dedica a la ANID, ¿cierto? La Agencia Nacional de Investigación, donde estos avances se logran siempre y cuando existan estos datos abiertos, porque es difícil que los investigadores se puedan dedicar a temas de políticas públicas, por ejemplo, si no existe la información, si yo no puedo acceder a esa información. Entonces, ya tener niveles de 3 estrellas permite que estos datos puedan ser leídos por software, qué sé yo, quienes están más familiarizados con la investigación sabrán que hay software importantes como, no sé, el Stata, SPSS, que son muy importantes para la investigación y que requieren, cierto, que la información esté en ese tipo de formatos. Los niveles 4 y 5 ya son niveles muy, muy técnicos, pero que permiten enriquecer la información a un nivel muy elevado, muy, muy elevado. No sé si probablemente alguno de ustedes ha visitado la Wikipedia. Si se fijan en la Wikipedia, ustedes entran a ver, no sé, cualquier cosa, un personaje histórico, y dentro del texto de ese personaje histórico, ustedes van a ver una serie de hipervínculos. No sé, si hay alguna universidad en la que estudió, si ustedes pinchan en el nombre de la universidad en Wikipedia, los va a llevar a la página de datos de la universidad. Entonces los datos empiezan a tener un contexto, se empiezan a consolidar entre ellos para armar un relato mucho más potente. No es solo una planilla Excel, sino que es información. Esos son los niveles 4 y 5. En Chile muy pocas instituciones lo tienen. Yo al menos conozco solo la Biblioteca Nacional del Congreso con ese nivel de desarrollo. Pero esta es la conceptualización que se hace muy desde arriba. El año 2011, Chile adscribió a la Carta de los Datos, a la Carta Internacional de Datos Abiertos, impulsada por una serie de instituciones, y dentro de ella estaba la Open Knowledge Foundation, que hace la siguiente definición de datos abiertos. Dice que los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados y reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona que se encuentre sujetos cuando más al requerimiento de atribución. ¿Por qué? A mí en lo personal me gusta mucho esta definición porque sienta las bases jurídicas, normativas, por así decirlo, en las cuales nosotros podemos generar una estructura de apertura de datos. Y esa estructura quedó dentro de la Carta de Datos Abiertos de la siguiente manera. La Carta Internacional a la que Chile está adscrito y por lo tanto sus instituciones debiesen cumplir, establece que los datos liberados
por gobiernos deben ajustarse a los siguientes principios. Debe ser abierto por defecto, es decir, no debe estar sujeto a ningún tipo de licencia privativa. O sea, yo puedo utilizar el dato sin tener que pagar por ello. Eso es lo primero. El dato debe ser oportuno y completo. Y ojo que aquí, cuando hablamos de datos abiertos, esto va a sonar un poco aterrador, sobre todo a quienes trabajen en el sector público, pero el dato abierto es todo aquel que se genera con fondos públicos. O sea, el ciudadano, a través de una petición de transparencia, va a tener acceso a información siempre y cuando ese dato haya sido generado por fondos públicos. Obviamente hay excepciones cuando tienen que ver con la seguridad nacional. Yo no puedo saber el nombre de todos los carabineros de Chile porque es evidente que eso es una materia de cuestión de seguridad nacional y por lo tanto no me lo van a entregar. Pero sí puedo saber cuántos son los carabineros de Chile, que es un número estadístico y que no implica riesgo para la seguridad de un funcionario en particular. Deben ser accesibles y utilizables. Y aquí se cruza con los datos con la definición que habíamos visto recién de la Open Knowledge Foundation, perdón, de la Web Consortium, donde vemos que tiene que tener ciertas características de accesibilidad, o sea, debe estar en algún portal web donde yo pueda descargarlo y debe estar en un formato en lo que yo pueda utilizar. Si está en un PDF, poco voy a poder hacer yo, por ejemplo, para analizar todas las compras del municipio o del gobierno regional y ver cuánto se adjudicó por trato directo, si es que tengo que estar descargando las órdenes de compra en PDF una por una. O sea, no tendría mucho sentido. Por eso es que se habla de utilizable. Deben ser comparables e interoperables. Eso implica que haya colaboración dentro de los servicios del Estado. Hoy día nos encontramos en un municipio en particular, pero son 345 municipios. O sea, si el municipio A entrega la información en un formato, el municipio B lo entrega en otro y así sucesivamente, para quienes hacemos análisis de datos y después queremos buscar ciertos patrones que nos podrían hacer prender ciertas banderas rojas, es muy difícil el trabajo si no existe estandarización, si no hay comparabilidad, si no hay interoperabilidad entre los datos. ¿Ok? Entonces, por eso también lo define como tal. Y acá establece dos principios importantes que tienen que ver con la finalidad de la apertura de los datos. Si yo voy a abrir datos, los datos los voy a abrir para mejorar la gobernanza, para aumentar la participación ciudadana, para generar desarrollo inclusivo e innovación. Y desde la Fundación nosotros hemos tratado de impulsar esto precisamente, aumentar o mejorar la gobernanza con la mejora en la rendición de cuentas, ¿ya? Hemos tratado de aumentar la innovación. Les voy a mostrar un montón de cosas que hemos hecho gracias al trabajo de personas como Iván, personas y equipos como los que dirige Iván o como los que nos mostró Juan Carlos. Nada de lo que hoy día les voy a mostrar se podría hacer si ese trabajo, ese esfuerzo no se hubiera hecho por parte de los funcionarios. Vamos a partir entonces, vamos a partir entonces por revisar algunos ejemplos de estas definiciones. Oportuno y completo. Vamos a ver dos ejemplos de datos, bases de datos oportunas y completas. Nosotros en el Observatorio del Gasto Fiscal hacemos un análisis anual de cómo se gasta en los distintos municipios. Hacemos rankings, vemos quiénes contratan más a través de trato directo, quiénes utilizan mejor la licitación pública, en qué municipios hay mayor niveles de oferentes, los estratificamos de acuerdo a cómo la Subdere tipifica los municipios, si son municipios pequeños, municipios con un gran desarrollo. No es lo mismo comprar en una comuna con medio desarrollo que esté en un sector rural donde hay poca oferta que comprar en un municipio grande como Maipú o Puente Alto. Acá tenemos un ejemplo de dónde sacamos la información para hacer estos análisis. Por ejemplo, el CINIM, para probablemente los funcionarios, si es que hay funcionarios municipales acá, conocen el CINIM, es un sistema que aglomera
que depende de la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y que aglomera información anual de ejecución presupuestaria y además una serie de otros datos que caracterizan a los municipios, como la población, la cantidad de estudiantes matriculados en el sector municipal, etcétera, etcétera. Hay un montón de otros datos. Y todo esto queda en esta plataforma que se actualiza de manera anual. Pero la actualización de esta plataforma, al menos el año pasado, fue más o menos en la tercera semana de mayo. Es decir, no es muy oportuno, porque hasta la segunda semana de mayo del 2022 yo tenía datos 2020 para poder hacer un análisis. Y si yo quiero ver cosas en tiempo real, es bien difícil poder hacer análisis de lo que está pasando ahora, ¿cierto? ¿Cuántas personas se están atendiendo ahora en el sector de salud? ¿Cuántos alumnos están recibiendo una subvención si los datos son de 2 años atrás? Por otro lado, para poder suplir esto, desde la Fundación, lo que hicimos fue tomar otra base de datos, que es la base de datos de la Contraloría, una base de datos presupuestaria, que tiene también la información de gasto y que se actualiza trimestralmente. Hoy día, entiendo que está hasta el último trimestre del 2020, hasta el tercer trimestre de 2022. Eso, bueno, súper bien. Ya pasamos de 2 años a un trimestre de fase. Pero, en el caso de la Contraloría, no incluye información de las corporaciones municipales. Por lo tanto, no es comparable directamente con esta información. Entonces, solo podemos hacer ciertos tipos de análisis y con muchos asteriscos estableciendo cuáles son los puntos en los que hay que tener cuidado en el análisis porque no podemos comparar una cosa con otra. Entonces, eso va dificultando porque aquí puedo hacer esto, pero ojo que pasa que no tenemos esto. Entonces, información no oportuna, información más oportuna, información incompleta, información completa. Y ahí tenemos que ir haciendo ciertos trade-offs. Entonces, desde la sociedad civil, lo que siempre recalcamos es que invitamos, sabemos que hay un esfuerzo enorme en generar estas bases de datos, en liberarlas, pero invitamos a quienes trabajan en esto a generar los esfuerzos para automatizar y sistematizar de tal manera que, como nos mostraba Juan Carlos, los esfuerzos se vayan disminuyendo en poder generar esta información y, por lo tanto, las brechas de las que estamos conversando también disminuyen. Aquí hay un ejemplo de oportunidad y completitud. Esta es la página de datos abiertos de Mercado Público, particularmente de Chile Compra, no de Mercado Público, de Chile Compra, donde ustedes, yo sé que no lo pueden ver, pero pueden descargar diariamente todas las órdenes de compra de la historia del mercado público. Estamos hablando de algo así como 20 millones de órdenes de compra con todas sus líneas de producto. O sea, una orden de compra puede tener 10, 20, 30 más productos. Estamos hablando más o menos 90 millones de registros. Y esta plataforma se actualiza todos los días, a las 12 del día. Ese es el nivel de actualización que tienen estos datos. Ese es el ejemplo, obviamente, con sus bemoles. Mercado Público es una plataforma gigante, está todo trabajado de manera estandarizada. Obviamente hay cosas que mejorar, como en todos los sistemas, pero aglomera todas las instituciones. Entonces, si yo quiero saber cuánto compró la Municipalidad de Rancagua, lo puedo ver en Mercado Público, pero también puedo ver cuánto compró Nancagua, cuánto compró Pichilemu, cuánto compró Curicó. No tengo que ir municipio por municipio. Entonces, este tipo de plataformas que integran la información con actores que generan esta integración es el lugar hacia donde deberíamos ir transitando. Pero no todo es perfecto. Todavía tenemos, como ejemplos, si ustedes entran, bueno, la presentación yo creo que va a quedar en alguna parte arriba, ¿sí? Súper. Después ustedes pueden acceder a ella. Cada una de las imágenes que vieron están con un link donde pueden ver esa misma imagen, ese mismo portal. Y por ejemplo, acá tenemos el caso de una orden de compra que pertenece a un trato directo X.
para no entrar en polémica, donde la única información que hay de ese trato directo, por ejemplo, respecto a por qué se decidió hacer ese trato directo, está dentro del decreto alcaldicio. Entonces, si yo quisiera analizar las justificaciones de todas las órdenes de compra que se hicieron por trato directo, que es uno de los mecanismos de compra más riesgosos porque no hay competencia, si yo quisiera hacer el análisis de todas las justificaciones en términos extensos, ya porque dentro de la plataforma está esta justificación de una línea que dice por confianza al proveedor, por emergencia, qué sé yo, pero eso no entra en las razones de por qué se consideró una emergencia. Eso queda dentro de un decreto en PDF y por lo tanto no se puede analizar de manera masiva. Y por lo tanto es muy difícil conocer los riesgos de manera masiva en los tratos directos. Ahí hay un espacio de mejora. Nosotros también, bueno, yo soy presidente del Consejo de la Sociedad Civil de Chile Compra, vicepresidente, perdón, me adjudiqué un título que no tengo, vicepresidente. Y estamos como observatorio tratando constantemente de empujar a que el sistema genere estas mejoras. Afortunadamente, la gente de Chile Compra ha tenido una actitud muy positiva. Llevamos trabajando muchos años con ellos y particularmente con su plataforma de datos abiertos. Han hecho mejoras importantes. Hoy día, esto que ustedes con un clic puedan descargar todas las órdenes de compra era algo que hace 5 años atrás, sin exagerar, era impensado. Para uno como analista era impensado poder tener toda la información del mercado público a través de un clic. Es realmente un avance sustantivo. Pero también hay otro avance importante, como por ejemplo el de comparabilidad e interoperabilidad. Otro de los puntos en los cuales trabajamos constantemente es el gasto público. Analizamos información que se genera a partir de la DIPRES para saber en qué ministerios se llevaron los recursos, en qué programas están esos recursos, cómo estuvieron evaluados esos programas, qué nivel de desempeño, cómo estuvieron los PMG. Toda esa información la analizamos, generamos informes, conclusiones, nos juntamos con la DIPRES para poder impulsar mejoras respecto a cómo la información se está disponibilizando para que no solo nosotros, sino también otras organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a esta información, puedan sacar sus propias conclusiones, evaluar las políticas públicas desde un punto de vista de un ciudadano. Y una de las mejoras que se lograron conversando entre distintos actores, como fue la gente de Chile Compra y la gente de la DIPRES, es que hoy día ustedes pueden, con 2 datasets muy distintos, integrarlos a través de la orden de compra. Yo puedo descargar un dataset desde la DIPRES que tiene toda la información de pago, plazo de pago, a quién se le pagó, cuándo, qué tipo de facturación hubo, si fue factura exenta, afecta, etcétera, etcétera. Hay un montón de información en este dataset que hasta el año 2018, 19, no recuerdo bien, no conversaba con ningún otro dataset. Pero después de un esfuerzo conjunto entre estas 2 instituciones, se logró que toda la información de las compras que están en mercado público, es decir, quiénes fueron los oferentes, cuáles fueron los criterios para seleccionar una determinada licitación, quién tomó la decisión de compra, etcétera, etcétera, toda esta información se puede integrar y puede quedar toda en una misma base de datos. O sea, yo puedo saber desde la decisión de la oferta hasta el término en el pago. Eso es un avance enorme porque, claro, desde el punto de vista del sector privado, uno de los puntos que me ha tocado conocer dentro del COSOC de Chile Compra es la problemática del pago. El sector, el Estado, no tiene una gran fama de ser un pagador a tiempo y uno de los puntos que se pueden analizar y efectivamente hablar con datos de que si esto es efectivo o no, y no hablar de la casuística, porque puede ser que a lo mejor en algún caso se haya demorado, es con estos datos. ¿Con qué herramientas yo puedo trabajar esto? Ya. Bueno,
A mí esto me apasiona mucho, yo trabajo todos los días con esto, todos los días descargamos datos de compras, analizamos, vemos alertas, generamos distintas banderas rojas, y eso no sería posible sin los distintos software y herramientas que existen. Obviamente Excel es la herramienta primaria para quienes quieran tomar los datos abiertos y empezar a meterse en este mundo de conocer quiénes fueron todas las personas que se adjudicaron un subsidio. Eso está hoy día, dentro del registro 19.862, ¿cierto? De quienes reciben fondos públicos. Si usted quiere saberlo, ahí está. Pero hay ciertas formas de poder acceder a ella. Ya para los usuarios más avanzados, que les gusta el tema de la visualización, conocer tendencias, etcétera, están todos estos software de acá, que son principalmente de inteligencia de negocios. Y para los periodistas, está todo el tema de Infogram y Canva, que son de diseño, para descarga y diseño de infografías y visualizaciones bastante más simples. Con esto se puede trabajar. Yo no me quiero detener mucho acá porque la verdad no es una ponencia en la cual yo les voy a enseñar a descargar datos y trabajarlos. ¿Qué hemos hecho nosotros o cómo lo hemos podido explotar? Por ejemplo, en el caso del sector de mercado público, nosotros hemos generado un portal de compras del sector público, donde ustedes pueden acceder y conocer cosas como la que aparece en la imagen. Yo esperaba que se viera un poquito más detallado, pero les explico brevemente. Lo que están viendo es un grafo donde este círculo que está acá, que se ve muy poco, corresponde a un socio dueño de una empresa, o dueño de más de una empresa. Este socio que es dueño de más de una empresa, de hecho en este caso tiene 2 empresas, postuló a una misma licitación con 2 empresas distintas y se la adjudicó con una de ellas. Por eso está en rojo. Bueno, este portal permite conocer todos los socios que están en esa condición. Socios, dueños de una empresa, de más de una empresa, que postularon a una misma licitación con distintos vehículos corporativos. ¿Hay algo malo en eso? No, a priori no, porque si no, no podría pasar. Pero podría haberlo. Podrían haber aberraciones en los criterios de compra. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces los criterios bajo los cuales se establece una licitación, si yo dentro de una oferta pongo ciertos valores ridículos en términos de precio o genero condiciones como de distribución ilógicas, puedo hacer que la balanza se incline rápidamente hacia otra de mis ofertas. Eso podría pasar. Entonces, todo esto permite poner el ojo. No es que directamente aquí ya hay corrupción, sino que hay que mirarlo. Hay que mirar esa licitación. Es lo que se conoce como una bandera roja. Podemos conocer también, por ejemplo, cuáles son las instituciones del sector público que compran principalmente por trato directo. Ahí el tamaño de la pelotita les dice que a octubre del año 2022, quien más ha comprado durante ese año por trato directo es la Subsecretaría de Salud Pública. Lo cual tiene bastante lógica porque todavía no terminábamos de salir del COVID. Y gran parte de las compras del COVID se tuvieron que hacer por trato directo porque nos pilló mal parados. O sea, no había mucho que hacer ahí. Pero hay otros casos interesantes, como por ejemplo la Cenabast, que nosotros la hemos analizado con mucho detalle y tenemos varios documentos y análisis y estudios respecto a este fenómeno, porque en la Cenabast hay una limitante importante de comprar por licitación o por trato directo. Algunos de los medicamentos más caros que compra la Cenabast son aquellos para la lucha contra el cáncer y el VIH. Y ambos medicamentos, la serie de medicamentos que se utilizan para ese tipo de enfermedades, están sujetos a propiedad intelectual. Entonces, dado que tienen patente vigente, no tiene mucho sentido licitar porque el único que me va a poder vender es el dueño de la patente. Entonces, ahí hay un punto que hemos conversado ya fuertemente con distintas administraciones de la Cenabast, de ir generando el desarrollo de mercados para que
se agilicen los trámites de admisión de distintos medicamentos y con ello generar mejoras en los precios a los cuales puede acceder la Cenabás, pero también el público en general. Ese es un ejemplo de muchos. También generamos portales para analizar los distintos municipios. Están las compras de los 345 municipios y ustedes pueden buscar el suyo y saber cómo compró, principalmente cómo compró respecto a otros municipios de su región, a otros municipios de Chile, cómo ha ido comprando en el tiempo, quiénes son sus principales proveedores, tanto por licitación como por trato directo, cuánto es el promedio de oferentes que tiene una licitación de su municipio, todo eso lo pueden ver también ahí. Todo esto, insisto, no se podría hacer si dentro de las instituciones públicas no se hubiera valorado y se hubiera generado esta cultura de apertura de la información. No es perfecto hoy día, pero sí hay avances importantes en este sentido. En abril del año 2020, en marzo del año 2020 se declaró la pandemia. En abril nosotros ya teníamos un portal que presentaba todas las compras en tiempo real, no en tiempo real, pero actualizado de manera diaria, todas las compras relacionadas con COVID-19. Ustedes, si querían saber cuánto se había comprado el día de ayer en COVID, o para enfrentar la pandemia, lo podían conocer aquí. Cuánto había costado, qué producto había sido, a quién se le compró, quién lo compró, todo eso lo podían conocer inmediatamente a nivel nacional. Y esto, bueno, generó algunas polémicas, porque, por ejemplo, cuando sacamos esto, la compra de espacio de riesgo no aparecía, y claro, porque no se hizo a través de mercado público. Y esas cosas ocurren o suceden porque hay gente que se interesa en esto, hay periodistas que están constantemente revisando estos portales para saber o enterarse de estas cosas. Y que para ellos sería muy difícil de enterarse de algunas cosas si no existieran estas herramientas. Tenemos un portal que analiza las compras, el comportamiento de las compras. ¿Qué significa esto? Generamos a partir del año 2018 un análisis y un estudio para establecer cuáles son los indicadores de riesgo que caracterizan las compras. ¿Qué quiere decir riesgo? Por ejemplo, si una compra tiene un solo oferente, es más riesgosa que una compra en la cual llegaron 10 ofertas, porque hubo mayor competencia, ¿cierto? No quiere decir que el riesgo sea cero, y no quiere decir que sea el único indicador válido. En este caso establecimos 31 indicadores para medir el nivel de riesgo de las instituciones y 33 indicadores para medir en distintas etapas cada una de las licitaciones. Y esto se actualiza también de manera trimestral. Y el último, y para ir cerrando ya, con los ejemplos de lo que hemos generado y cómo se pueden explotar y generar valor con los datos abiertos, es este bot de Twitter que a través de ciertos algoritmos de aprendizaje automático toma todas las órdenes de compra de los municipios, las analiza y mediante ciertos patrones de búsquedas establece si una orden de compra tiene un valor o un monto extraño. Si lo encuentra, ya, por ejemplo, si encuentra órdenes de compra, que hay muchas, por $1, si encuentra órdenes de compra que superan el presupuesto del municipio, que puede pasar, pero es muy extraño, pero puede pasar. Si encuentra ese tipo de órdenes de compra, o compras que ya, bueno, son otro tipo de reglas que cuando hay compras muy recurrentes a un mismo proveedor, qué sé yo, ese tipo de órdenes de compra cuando las encuentra, las tuitea el link, ustedes pinchan sobre ese tweet y pueden irse directamente a la orden de compra en el mercado público y ver el documento. Y con ello, hacer control social como ciudadanos, porque a lo mejor estaban interesados, porque a lo mejor son el dueño de la empresa que compitió y no quedó. Y generando esta competencia es como finalmente los distintos servicios pueden acceder a mejores precios y mejores condiciones. Por lo tanto, ese es nuestro espíritu, generando esta herramienta, utilizando los datos abiertos,
y generando estas distintas instancias en las cuales tomamos todo este trabajo que nos describía Iván, que nos describía Juan Carlos, y lo ponemos a disposición de manera gratuita y abierta para todos los ciudadanos del país. Muchas gracias.